Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, como gusten. Ya, basta de mamonadas. El día de hoy van a ver un episodio muy distinto desde las alturas, porque les venimos trayendo lo que viene siendo una entrevista. Nuestra primera entrevista, la cual nos hicieron unos estudiantes de comunicación de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, específicamente del quinto semestre. Seguimos en quinto semestre para la fecha que se va a subir este video, que es martes 9 de noviembre. Entonces seguimos en quinto semestre para ellos. Y pues nada, ellos son Vania Rocha García, no, García Rocha, Jocelyn Tala Cárdenas Rueda y mi tocayo Francisco Juárez Sánchez. Entonces, ellos nos pidieron como, pues la oportunidad para una tarea de entrevistarnos. Nosotros obviamente dijimos que sí y pues nosotros le pedimos la entrevista para poder subirla en algún momento a este canal y a pues no sé, esta plataforma de Spotify, entre las otras que nos pueden escuchar, las cuales nos pueden ir a escuchar en muchísimas plataformas como Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y otras que nadie topa, pero pueden ir a seguirnos, suscribirse aquí en YouTube y vayan a seguirnos también en nuestras cuentas, tanto en el podcast como personales, aquí van a estar apareciendo. Y sin más por el momento, sin más preámbulo, espero les guste, porque nosotros estuvimos muy emocionados. Chicos, les hablo directamente a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad, por habernos pedido esta interacción. Fue algo muy importante para mí. Y nada, espero acaben la carrera con creces. Adiós. Yo soy Jocelyn Tala Cárdenas Rueda, mucho gusto. Ellos son mis compañeros. Bueno, yo soy Vania, le comentamos, Vania García, le comentamos a Francisco que estamos estudiando igual comunicación y estamos en quinto semestre. Yo soy Francisco, la verdad me dejaron sin palabras que decir, pero gracias por darnos la entrevista. Tocayo. Sí, pero sí se escribe así tu nombre. ¿Cómo? Con Z. No, yo vale. soy mamón y me gustó cuando lo vi en alemán. Dije, ok, chingón. Así, yo soy el mamón, no. Se escribe igual que con el tuyo. Te lo voy a copiar. Sí, está chido, dale. Es artístico. Sí, correcto. Bueno, y la primera pregunta, y la verdad es que para ver qué tanto va a fluir esta entrevista, es saber su signo. Caray. ¿A ver qué? Nuestro signo. Ok. Yo soy Acuario. ¿Eres Acuario? No, uy. manches. ¿Cómo es que tenemos un podcast juntos? Sí, cosas raras de la vida. Yo soy Escorpio. Bueno, creo que no hay ningún Géminis entre nosotros, ¿verdad? Está bien. ¿Mandé? No hay ningún Géminis entre nosotros. Creo que no. Pero sigamos. Ok. De acuerdo. Vale. Siguiendo con las preguntas acerca de ustedes, ¿qué carrera estudian o están estudiando? Me gustaría estar informado de eso. Bueno, pues yo acabo de terminar la carrera de diseño y comunicación visual. Me especialicé en hipermedia audiovisual y pues estoy ya en proceso de titulación, pero sí, vamos saliendo de ahí, básicamente. Vale. Y pues yo estudio comunicación, igual que ustedes, en Acatlán. Nada más que yo soy de noveno semestre. Ya estoy en las últimas. Está saliendo, Ya estoy saliendo. Así Nos vamos a quedar un año más. Asimismo, los dos tenemos la carrera técnica de fotógrafo laborista químico y yo también tengo la carrera técnica en auxiliar de dibujo arquitectónico. Sí, es cierto, qué bueno que lo mencionas. Fotografía, y yo tengo un diplomado de fotografía también. De fotografía, iluminación y Photoshop. Mucho currículum. Créeme que ambos queremos más. No, pero ambos queremos más. A ver, yo tengo otra pregunta personal. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 22 años, 22 añitos. Yo también tengo 22. Al momento de esta grabación, los dos tenemos 22. Oigan, ¿qué onda? Yo tengo 21 y yo no estoy por acabar la carrera.
Así pasa de repente. Los tiempos de Dios son perfectos, no te preocupes. O muy Amén, imperfectos amén. más bien. Típica frase de Acuario, ¿eh? Hay que tener más pases. Él es Escorpio, pero bueno. Sí, Escorpio. Bueno, yo quiero saber también por qué están trabajando en esta área. Podría entenderlo un poco por parte de comunicación, pero diseño y comunicación visual, ¿por qué un podcast? Ok, de mi parte la verdad es que nos conocimos él y yo desde que estábamos estudiando, como bien mencionábamos, lo de la carrera técnica de fotografía, y pues la imagen siempre ha dominado. Y en lo personal, como bien les platicaba, yo me especialicé en el área de hipermedia audiovisual. Entonces, en el área de hipermedia audiovisual, lo que vemos en general, sí es la función de la imagen, la cuestión de edición, la creación de gráficos. Y pues un podcast, la verdad es que es la conjunción en su totalidad de ello, ¿no? Tenemos audio, tenemos lo que son los gráficos, por ejemplo, justo lo que es todo el logo, toda la identidad gráfica del podcast, el proyecto que llevamos, lo he realizado yo. Entonces, a través de esquematizaciones y todo esto, entonces realmente sí se une muchísimo y más en mi cuestión de especialidad. De repente el diseño muchas veces lo vemos nada más como en la creación de logos y hasta ahí se queda, pero justo en el área que yo me especializo, por eso es diseño y comunicación visual, porque me voy más a lo hipermedia audiovisual, a esta cuestión en lo que juntamos, justo como dice, audio y lo visual, y se aterriza en la cuestión de edición, en la cuestión de producción, y bueno, en cuestión de montada de cámaras, montada de planos. En la actualidad yo trabajo en el área de arte, me toca, digo, en otro trabajo pues, soy el que realiza todo lo que es arte, que es artear todo un lugar, en un espacio, entonces, a través de ello, y pues de ahí un poco es que sí, mi carrera, a pesar de que de repente todos creemos que nada más son loguitos y así, en realidad pues tiene muchísimo más área y de ahí pues digo, hablar también se nos da bien. ¿Y tú, Francisco? Desde que entraste a la carrera dijiste, yo voy a hacer un podcast. No, estuvo bien curiosa esta parte porque ya sabía yo de la existencia de los podcasts, seguía a unos un podcast de películas y no me acuerdo cuál otro, realmente ya literal concluyeron y pues nada más era como de, órale, está chida toda la cosa. Y en algún momento lo que yo estaba pensando era, como yo soy más de la parte de grabar, fotografía, un poquito mucho más visual, pues yo sí me enfoco mucho en esto de pues querer hacer cortos o querer hacer algo así o así. Entonces cuando se da la oportunidad, pues de repente empiezo a hacer esas cosas y luego se da la pandemia. Entonces, gracias a la pandemia, explotó todo esto del podcast. Entonces, todo el mundo tenemos un podcast. Entonces, pues, queríamos ese cachito del pastel, así como que, pues, a ver qué pasa, chicle y pega. Y pues ya fue cuando le dije a Salvador, oye, pues tengo ganas de hacer un podcast, vamos a hacerlo. No sé, tengo ganas de platicar algunas cosas, investigaciones, obviamente abarcado desde nuestro punto de vista y sobre algunas experiencias nuestras. Y pues ahí fue cuando empezamos a darle al podcast. Realmente no era como que, en lo personal, mi intención tener algo así. Yo era más como YouTube y cortos y demás, pero pues sí, estamos en YouTube también, entonces la verdad es que estamos satisfechos por ambos lados. Sí, aparte que muchas veces, digo, agregando un poquito, muchas veces lo que pasa cuando escuchamos o vemos un podcast, lo único que vemos es a dos personas platicando, ¿no? Pero él y yo bromeábamos muchas veces, apenas grabamos uno de hobbies y estábamos platicando que hay 5 situaciones que se tiene que tener en los hobbies, que tienen que llenar los hobbies: monetaria, ejercicio, salud mental, entre muchas cosas. Y Ujú. cuando lo estábamos platicando nos dimos cuenta que el podcast juntaba como hobby, si lo agarráramos de cierta manera como hobby, que es nuestro trabajo a final de cuentas, juntaba todas estas áreas, porque lo que se ve, lo que no se ve detrás de la cámara es la preparación de micrófonos, el checar audio, el checar cámaras, el montaje de Ujú. cámaras, la edición de video y obviamente, como bien lo mencionaba Polo, esta investigación que hay detrás, porque aunque hay veces que sí nada más estamos hablando y sale en el momento, pues hemos tenido programas como es uno de
el que tuvimos el Día de Muertos, por ejemplo, analizando todas estas experiencias de muertos. Entonces, hubo todo un recopilatorio antes de por qué del ritual de muertos, el por qué del ritual de muertos en nuestra cuestión prehispánica. Entonces, hay toda una situación de preinvestigación y al momento de debate, pues ya no es nada más como cuando estás con un amigo y empiezas a platicar de un tema y no es como que le dices al amigo, oye, mañana en los tacos quiero platicar sobre la cultura prehispánica. Y entonces investigale y platicamos en los tacos. No, pues realmente hay toda una situación antes que se tiene que platicar antes, tener toda esta interacción antes y pues que une toda esta cosmovisión de nuestras carreras y de lo que llegamos a hacer, ¿no? Tal vez no son cortos, no hay como este guión técnico, pero a pesar de todo eso, toda la producción sí existe, o sea, es todo un proceso antes que muchas veces no se ve. Sí, es cierto, sí, sí. Vale, vale. Vale, wow, nos respondieron muchísimas cosas en este fragmento. Entonces, justo por eso vamos a adelantarnos un poquito y quiero profundizar un poco más en este proceso que menciona Salvador, que dice que hay todo un proceso detrás que no se ve, y eso, como siendo estudiante de comunicación, entiendo a qué se refiere, pero quiero saber específicamente ustedes qué hay detrás del micrófono, qué es todo el proceso que están haciendo para traer sus podcasts, pues sí quisiera saber. Ok, pues prácticamente nosotros al iniciar y al plantearnos la idea, el primer paso que se hizo fue ver la parte de materiales, qué es lo que se iba a ocupar. Nosotros contamos con una cámara gracias a la carrera técnica y pues ya de ahí a nuestro trabajo y bueno, pues seguimos, ¿no? Pero primera instancia fueron las cámaras, parte de la preparación, lo segundo fue el audio y lo tercero creo que ya, más que nada porque Salvador está dentro de toda esa parte de artear lugares y demás, pues fue la parte visual, cómo se iba a organizar la mesa, cómo se iba a organizar un fondo, cuáles eran los elementos que súper pequeños, pero que son súper importantes para poder llenar un hueco en alguna zona en específico. Entonces, esa creo que es la primera parte a la cual nos enfrentamos. Y la creación de un nombre. Ajá, la creación del nombre estuvo bien chistoso porque estuvimos platicando mucho, tuvimos un piloto de podcast que ya se estrenó y los dos, no, pues ¿cómo nos llamamos? A ver, pues empezamos a decir pura tontería, fue como de, pues nosotros ambos medimos 1,86, estamos grabando en un lugar alto, somos altos, pues estamos grabando desde aquí, no, pues desde las alturas, no, hombre, no, pues sí, sí queda. Entonces empezamos a desvariar y a decir un montón de cosas y al final el proceso creativo fue eso, fue empezar a decir pura tontería, pero tontería con sentido, aunque sea incongruente, para así poder llegar a algo y pues hasta ahorita nos ha funcionado. Y es toda... Ajá, no, date. Y es toda la evolución, porque al final, cuando iniciábamos, pues sí teníamos esta lista de cosas, ¿no? Necesitamos audio, ¿cómo lo cubrimos? Micrófonos, necesitamos video, ¿cómo lo cubrimos? Cámara, necesitamos un espacio, ¿dónde lo cubrimos? Va, el nombre está más o menos, y si ven, por ejemplo, de la primera temporada que tuvimos, tenemos ciertos errores, tanto de audio, tanto de imagen, como incluso nuestro logo y todo. Teníamos algo en redes sociales y algo en YouTube, o sea, estaba todo disparejo. Y algo en Spotify. Entonces era como todo, pues como inicia cualquier proyecto, ¿no? Que de repente muchos estamos esperando que inicie el proyecto y decir como, no, inicia hasta que tengamos todo esclarecido. Pero la verdad es que para tener todo esclarecido necesitas tener andando el proyecto o nunca va a iniciar. Porque siempre se queda ahí como de, no, pues cuando tengamos una cámara mejor y de aquí a que tienes una cámara mejor, pues tu prioridad se convierte en comprarte unas chelas porque el proyecto no existe. Entonces, no, mejor ya cuando el proyecto exista me compro esta cámara. Entonces, fue un poco esta evolución y todo este proceso que hay detrás, pues fue el estar platicando día con día. También en las primeras veces que platicábamos, pues había ciertas pausas que tenemos en unas conversaciones normales entre amigos. Porque muchas veces te quedas con él, sí está cagado. Sí, clásico, como si estuvieras echando chela con tu compa y de repente es como de, no, pues sí, qué divertido. Y es el tiempo que llenas con el celular, con el cigarrito. O con el cigarro, no, y aquí no puede existir tiempo muerto porque somos una plataforma, más que, o sea, somos podcast, es más audio, aunque seamos audiovisuales, pero pues nuestro tirada es podcast, entonces no puede haber tiempos muertos.
Y justo estos tiempecitos muertos es donde la gente se sale, donde dices, o donde no hay un timing, y entonces de repente muere. Y también, por ejemplo, al inicio teníamos esta situación de intentar controlar más el tema. Teníamos un tema establecido y era, hay que agarrarlo y no soltarlo. Y a pesar de que lo seguimos haciendo, seguimos teniendo un tema que es esta cuestión de preproducción, ¿no? En la que decimos, va, tenemos este tema y nosotros que tenemos un escrito antes de iniciar el podcast es una pequeña introducción, siempre es a quién de los dos le toca. Tenemos esta pequeña introducción, de ahí tenemos que grabar la promo, tenemos que hacer como varios pasitos y entonces ya lo fuimos esquematizando poquito a poquito, ¿no? Este hecho de no nada más decir como de, oye, tenemos este tema, vamos a grabar, porque en el podcast piloto que bien mencionaba Francisco, pues nada más fue como de, oye, ¿de qué hablamos? No, de tal cosa, va, jalo. Ya después, pues sí teníamos todo un tema, una investigación, ciertas cuestiones que queríamos tocar. De ahí se hace este escrito que nos dividimos, ya sea uno u otro, de acuerdo a quien propone el tema. Muchas veces es el quien hace este escrito. Y ya de ahí es aterrizarlo. Y ya en el momento del proceso del montar para grabar un podcast que salen cada martes, pues normalmente grabamos de 2 a 4 podcasts, a veces nada más 3, a veces nada más 1. Y pues el proceso es llegar y es montar, que es montar audio, que es montar set, que es montar, que estamos hablando de montar mezcladora, checar niveles de audio, checar cámara, como estábamos grabando muchas veces en exteriores, es ver cómo la cámara va a variar, qué tenemos que proteger, montar sombrillas, montar muchas cuestiones que para proteger tanto cámara como de la lluvia, como del viento, que el viento va a mover la sombrilla, entonces hay que amarrarla. Entonces, varias cositas que justo es detrás, que nada más al final en el video nada más nos ven a nosotros platicando y como de, toda madre, ¿no? Que sí, la verdad es que se disfruta mucho y llena todos estos sentidos, pero todo este proceso de tenerlo escrito, tener este intro y todo esto, pues sí lleva todo este proceso, ¿no? Bueno, otra pregunta, que ¿por qué hablar de las cosas de la vida en sus podcasts? Bueno, pues así como le planteé la idea a Salvador, pues ambos quedamos con que quería, bueno, primero fue como hacer las cosas, nosotros platicar acerca de cosas muy X. Creo que la primera idea siempre fue como de tratar de hablar de cosas de la vida porque es algo que a todo mundo nos pasa y tratar de empatizar con la audiencia, no solamente a darles como que aprendan, porque pues realmente nuestra investigación también es como bajar un poquito la información para que algunas personas puedan aterrizarlo mejor o cosas así, pero pues el chiste realmente es compaginar con las personas que nos están escuchando, tratar de pues de tocar temas que a ellos también les interese y pues prácticamente era ese sentido. Y ya después, episodios avanzados, empezamos a platicar y dijimos, oye, pues creo que estamos teniendo una combinación entre podcast y videoblog en donde estamos hablando acerca de cosas que pudo haber hablado el Wherever Tomorrow Crew con esta parte de podcast y estamos haciendo un híbrido muy raro que realmente pues yo aprecio mucho. Y pues creo que esa podría ser la respuesta. No sé si Salvador tenga alguna otra, pero para mí esa sería la respuesta, Dani. Sí, es básicamente eso. Y retomando el ejemplo de lo de los tacos, es que siempre estos temas, o lo ves justo en este videoblog, lo ves en esta situación. O sea, sí es un poco, no tal cual, pero sí es un poco egoísta también una parte en la que lo llevamos de entender un tema. También, y lo platicábamos, es nutrirnos de temas que no, que siempre nada más se platican, bromeamos de ello. Hemos llegado a conclusiones que honestamente en ningún otro momento lo hubiéramos llegado más que si estamos en una TED Talk ahí sentados en una conferencia de alguien que no conocemos y de repente ya lo estás escuchando después de 3 horas y dices como de, en tu mente, muy en tu mente dices como tengo tal reflexión, pero muchas veces que no hemos coincidido en cosas, llegamos a esta conclusión y podemos compartirlo un poquito. Es de cierta manera así egoísta porque quiero entender un poco más el mundo y lo podemos entender nada más platicando entre compas o no sé, yendo a Alcohólicos Anónimos y decir vamos a hablar de esto, ¿no? Pero muchas veces justo no tenemos este espacio que nos brindan muchas veces las clases o esta situación, pero en el que decimos, va, tengo este tema, vamos a ver desde dónde lo podemos abordar, qué experiencias hemos vivido, qué nos ha enriquecido. Y también algo que hemos hecho los dos es involucrar a nuestros amigos y público
en redes sociales preguntando, ¿ustedes qué han vivido? Apenas grabamos, se estrenó la semana pasada, ¿qué quiere ser de grande? Y de repente, si es un tema que todos hemos escuchado y hemos escuchado que Einstein decía que quería ser feliz o que Paul McCartney también decía eso, y hasta ahí se queda. Pero de repente ya cuando ves estas respuestas, una de mis amigas dijo como yo quiero ser doctora y tuve que dejar esta carrera para llegar a ser doctora. Y entonces analizar todo este proceso del por qué. El por qué siempre es un poquito lo que nos mueve, el por qué la gente actúa como actúa, el por qué querer entender un poco más el mundo y ya no solamente decir como de, que alguien me lo explique, sino pues hay que platicarlo y obviamente a veces llegamos a cosas incorrectas y hemos recibido comentarios de, oye, o sea, sí estás bien, pero te faltó decir esto. Y es como de gracias, me uno y tengo más información y ya no solamente lo estoy leyendo en Wikipedia, ¿no? Ya es lo asiento, investigo y tengo más información y más gente que me diga que más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir que es lo que los inspiró a creer desde las alturas? Damn. Qué difícil pregunta. Híjole. A las 3 decimos lo que más se nos venga a la mente, Salvador. La búsqueda de atención. Sí. Detrás de cualquier comunicólogo hay una consistente búsqueda de atención. Sí, casi somos como de, pues estamos desesperados como que a la gente nos vea, o sea, es muy psicológico y a la vez es muy penoso, pero pues realmente es cierto, nosotros no tendremos que hacer nada en internet frente a una cámara si no necesitáramos esta parte de atención egoísta que nos está corrompiendo por dentro, entonces sí, yo creo que sí es eso. Sí, y realmente sí es esta onda de dos amigos platicándolo y pues obteniendo la atención que todos hacemos subiendo una historia en Instagram, todo esto, pero al mismo tiempo sí creo que lo que nos inspira también es estos 5 puntos que mencionaba de lo de los hobbies, que es la situación mental, la situación de información. Obviamente a los dos lo platicábamos. El proyecto que tenemos, si ya en un momento no triunfa como esperamos, que la verdad estamos bastante bien, o sea, hemos llegado a un público, obviamente queremos más, porque siempre queremos más atención, pero al mismo tiempo tenemos esa información y se vuelve currículum. O sea, en justo las carreras que mencionábamos, o sea, yo puedo enseñar toda la identidad gráfica que tenemos y decir, o sea, esto ya es algo que ya está probado, que sí nos ha funcionado, que por ejemplo en TikTok, sí ya mínimo cada video que subo, a pesar de que sea un número reducido, cada video se sube, tiene 300 reproducciones. Entonces ya hay alguien que ya de repente ven los videos y dicen es desde las alturas. Ya ha habido 2, 3 personas por ahí que nos dicen, oye, tú eres el cuate desde las alturas. Entonces, tanto ya podemos enseñar estos videos, esta producción, esta situación de edición que ya tenemos horas editando. O sea, ya son horas de silla editando delante de la computadora, horas estando editando audio, horas en todo lo que es producción, que ya yo, los dos hemos trabajado en cuestión de cortometrajes, toda esta onda. Por ejemplo, yo estuve en la producción de un video de Mario Aguilar apenas, que se estrenó, y entonces ya cuando ves la producción puedes decir, yo ya he estado en ese lugar, o sea, yo he tenido que decirle a mi invitado, oye, necesitamos que nos digas tus datos, necesitamos tomarte una foto, necesitamos grabar promo, necesitamos tener cámaras en tal momento, necesitamos tener cierto orden. Entonces todo es currículum y todo tanto nos nutre en trabajo como en información, como en diversión, porque muchas veces algo que los dos hemos platicado siempre es divertido. Siguiendo con esta línea, ¿cuál es la manera en que ustedes dos creen que se complementan? O sea, ¿qué se aportan entre ustedes dos? Y al final, ¿qué aportan en conjunto al podcast? Órale, va, Salvador. Me aventó la bolita. La es difícil para Salvador. Y va. Ok, pues en realidad, si me voy a lo más básico, simplemente nos podemos ir a una distinta visión del mundo. Que eso puede ser cualquier persona. O sea, en realidad es que todos tenemos una visión completamente diferente por nuestra historia, por las situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, simplemente el hecho de que Polo ahorita está trabajando como más seguido y yo de repente nada más soy más freelancer y al mismo tiempo también él tiene cosas freelancers. O sea, las distintas vidas creo que simplemente nos dan para poder hablar de más cosas. O sea, nos aporta el hecho de que no nada más sea una persona hablando desde su propia ideología. Lo que comentaba desde el hecho de que yo de repente digo algo y él me dice, no, estás bien, güey, es esto. O yo digo algo y, o sea, nos vamos
a muchas veces apoyando y muchas veces diciendo como no, le estás cagando o yo encontré esto. Creo que es mucho eso. Son estas dos personas que tal vez podrían ser cualquier persona, pero no somos cualquier persona. Somos estas dos personas que quieren hablar de un tema. Entonces, creo que sería ese el factor principal. El hecho que los dos aportamos nuestra vida. Literalmente es nuestra vida porque tenemos historias muy diferentes. Yo pues no estuve con él en su casa, no estuve cuando, o sea, lo platicábamos, por ejemplo, justo en el episodio piloto, la situación de que yo estuve en una escuela privada y que era muy de esas escuelas muy fresas. Y él, a pesar de también estar en una escuela privada, tenía más barrio, ¿no? Estaba más aquí en el barrio. Entonces, tenemos estas dos historias que de repente yo estoy contando que mi amigo me estaba contando que se fue a París y él me cuenta que estaba jugando en una cancha de fútbol, que era un pasillo. Y entonces se unen estas dos historias que tal vez teníamos la misma edad, vivimos en la misma colonia, vivimos con una separación de unas 6 cuadras, pero tenemos una vida muy distinta. Y también, pues los dos tenemos a veces un tipo de comedia, aunque similar, diferente. La verdad es que yo suelo tener un poquito una comedia más oscura y lo que a mí me aporta en general mucho de repente él es como que él logra decirme como no te vayas tan oscuro y yo, sí, cierto, ¿verdad? ¿No? Sí, es cierto. Entonces tenemos esta situación. No sé qué más quieras decir. Sí, no, pues como tú dijiste, rescatando la parte de los contextos, creo que es como cuando conoces a una persona, ¿no? Siempre tratas como de encontrar a alguien más que te complemente en la parte que te falta, ¿no? Así como, por ejemplo, en ese momento, pues, no, pues yo tengo más barrio que Salvador y de repente, pues, nos enseñamos ciertas cosas, luego él, como fue en escuela privada, pues en algún momento pues tiene mejor vocabulario de inglés, tiene mejor francés, entonces empezamos a platicar de ese tipo de cuestiones, de sus amigos que de repente se fueron a París, como bien dice Helio, pues yo tengo un amigo que se fue a Ixtapalucas de las Sales, como de ese tipo de cuestiones, y y pues nada, básicamente eso. También las personalidades creo que son muy distintas las que él y yo tenemos. Él es un poquito más, bueno, él es el centrado del grupo. O sea, él de los dos, él es el centrado, el A que veces. está, bueno, la mayoría del tiempo. El que me dice, no, güey, pues a ver qué pasó con esto. Entonces, no me gusta aceptarlo, pero pues es de caballeros reconocerlo, pues luego el güey es como de, a ver, cabrón, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo el otro? Entonces, es como, en eso me complementa a mí, ¿no? En eso me enseña a mí, en tratar de ser un poco más responsable, en cumplir con algunas fechas, entre otras cosas. Y ya en la parte técnica del podcast, podría llegar a ser que, no sé, creo que en algún momento yo fui un poco más visual que él Y y audio. ajá, Ujú. y en audio. Y ahora creo que estamos a la par en ambas cosas. Él sabía más de Photoshop que yo. Digo, sigue sabiendo mucho más que yo, pero pues mínimo ya pues ya puedo hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, aprendimos uno del otro, de programas, de edición, de grabación. Yo estoy aprendiendo a artear, quiera o no, estoy aprendiendo a hacer el arreglo de un fondo y gracias a lo que está viendo con Salvador. Entonces, en eso creo que nos complementamos mucho. Y bueno, lo que dice del humor, pues sí, soy igual que él, nada más que en cámara me cuido un poquito más. Sí, y es eso, o sea, muchas veces simplemente, ¿qué es el formato que tienen todas las cuestiones audiovisuales en general, excepto los noticieros, ¿no? Porque ahí no tienen que presentar tanto la personalidad, pero aún así, si hay, no sé, los mañaneros y así, que sí sueltan más chistes y que sí tienen cierta personalidad y no se vuelve solamente una persona hablando en un micrófono, siempre necesitamos personas diferentes, ¿no? Porque siempre hay un complemento y un equipo. Y ahorita, por ejemplo, ustedes aquí en la entrevista, de repente veo que Baniar se ríe un poco más, y entonces son estos pequeños complementos que nos van ayudando y simplemente tal vez no hay algo tan específico, pero siempre en cuestión audiovisual o de audio, necesitamos mínimo estas dos voces, ¿no? Incluso en los matices de voces, de repente la voz de Francisco pues es un poco más lineal. La mía tiene muchos sub y bajas. Yo tengo muchos picos que parece que estoy gritando, pero
o sea, me voy de lo grave al agudo y el suyo tiene como más lo grave. Y entonces, en cuestión de audio, las personas saben quién es Francisco y quién es Salvador. Y ya no es como de, porque también si juntas a dos personas que tienen la misma voz, el mismo forma de hablar, que sí me ha pasado de escuchar por podcast o entrevistas, que no sabes si no estás viendo a la pantalla directamente quién está hablando. Ujú. Entonces ahí se vuelve todo muy distinto. Entonces creo que, o sea, en general en todo nos vamos complementando, sí. Eres mi complemento, bro, te amo. Ah, ¿estás de ese lado o qué? Pues hagan a los dos lados porque A ver, sí, yo creo que queremos sí. así. Bueno, entonces, por lo que estoy entendiendo, ¿no tienen como algún guión o cuál es el formato de el guión que ocupan? Mm, esa está interesante porque de hecho fue lo que platicamos mucho también como de, güey, pues al principio vamos a tener un guión y vamos a respetarlo. No, pero es que el chiste de los podcasts es que sea un poco más fluido. Entonces lo que rescatamos siempre es como de, vamos a hablar de un tema en específico. Por ejemplo, tenemos un episodio acerca del metro de la Ciudad de México. Entonces, Metro abarca muchísimas cosas. Entonces, como de, tú investiga lo que puedas, mitos que hay dentro del metro, hechos reales, por ejemplo, lo de la línea 12 del metro que se cayó, los fantasmas que se ven dentro del metro, que se rumora que hay cuerpos dentro de las paredes de algunos metros, y no es que de todos, no sé, horarios, no sé, un buen de cosas, hablemos de muchas cosas. Entonces siempre nos basamos con ese tema específico y ya de ahí nos vamos convergiendo, no tenemos ningún problema con eso, pero sí no hay ningún guión establecido. Si quisiéramos hablar de un guión, tal vez que sí podríamos llamarlo establecido, sería nada más este guión de cosas que tenemos, que es más una lista que un guión, pero por ejemplo, sí tenemos el guión de que sabemos, primera parte es el escrito, o sea, Ah, sabemos que iniciamos con es eso. es una escaleta, lo que tenemos Ah, es una ándale. escaleta. Ujú. En el que sabemos que es primero iniciamos con escrito, después iniciamos con la presentación del podcast, que es bienvenidos a este podcast desde las alturas. Eso sí es un guión tal cual, porque siempre sabemos más o menos que yo tengo que decir con Francisco Munguía, él Y responde con Salvador Salvador Bejarano. Bejarano, o yo, depende de quién presente, ¿no? Entonces, si es un guión que sí tenemos, si hay ciertas cosas que están establecidas, por ejemplo, ya sea que al final se grabe la promo, pero siempre hay una promo en la que decimos las redes sociales, en la que decimos el tema que se habló, que va a ser la promo que se va a presentar en las redes sociales. O sea, sí tenemos esta pequeña escaleta, pero no hay un guión ok, ahora léelo. Solamente lo único que sí tenemos escrito es los primeros 2, 3 minutos. Ujú. De ahí ya realmente son ideas que vamos bajando y se van conversando, porque sí, básicamente, como lo decía Polo, es la idea de un podcast, a diferencia de muchas veces que sí, en un cortometraje, incluso en entrevistas de radio, sí me ha tocado ver que hay guiones, pero en esta situación, como lo que nosotros vendemos en nuestra plática como personas y lo que logramos averiguar y todo esto, si hiciéramos un guión, la verdad es que no sé leer teleprompter tan bien, entonces, Sí, entonces ahí se sí, sí volvería nos un ha poco. tocado. Sí nos ha tocado. Por ejemplo, ya ven que dicen que escriben esas ideas, ¿lo tienen escrito en una libreta o a computadora? Salvador es de la escuela antigua, como que lo empecé a llevar poco a poco a lo que es la computadora, todo lo digital, pero él es más de escuela antigua. Él lo tiene todo escrito en una libreta y pues yo todo en el celular, todo en el celular, tanto el escrito como los temas, lo que vayamos investigando cada uno, el desglose y pues eso, sí. Y, bueno, no sé si sea mucha molestia que me lo puedan enseñar. Híjoles. Por ejemplo, el escrito y para A ver, hacernos más una idea de cómo lo tienen estructurado. A ver, deja ver si puedo buscar igual yo. uno. Bueno, para empezar, sí te podría enseñar como los escritos. ¿Te puedo compartir pantalla? Sí, O sí, sí. Listo. no sé, que ustedes me digan. Sí se puede. Digo, cabe ¿Ya aclarar estás? que, sí. ¿Ya estás o voy yo? Porque yo ya lo tengo listo. Ahí estabas. Eso. Sí, o sea, por ejemplo, aquí los escritos, pues
algo que podemos como, este fue de hecho el primer escrito, ni sé de qué era, la verdad. Aquí debe decir hasta abajo. Ay, güey, ¿por cómo escribí tanto? No sé. Ajá, bueno. Pero, o sea, lo que yo normalmente hago cuando me toca a mí hacer el escrito es, pues hago el escrito que es un poco lo que voy soñando, lo que, por ejemplo, uno que tuvimos de sueños, que es uno de mis podcasts hasta la fecha favorito. Estuvo buenísimo. Y justo esto es lo que es un poco lo que se vuelve de guión de Bienvenidos a otro podcast desde las alturas con Francisco Munguía y Salvador Bejarano. El tema de hoy, como ya lo habrán interpretado, es los sueños. Es como, y son de esta manera los escritos. Y ahorita, si quieren, en lo que Francisco les muestra como lo que de él, yo enseño mis escritos. Ah, sí, es que los tiene, como les digo, en su libretita. Ah, espérame, deja seleccionar la segunda pantalla. Ah, ¿también puedo meterla del teléfono? Bueno, ya, perdón. Ya saben, la tía que apenas está viendo todo lo que es esto. Bueno, aquí yo tengo la parte de tema podcast, varios temas que hemos tocado, que no hemos tocado, que están pendientes, que faltan invitados. Y este es el último que se hizo, el de ¿qué quiere ser de grande? Aquí está el escrito. Entonces, ¿qué quiere ser de grande? Maestros, amigos y familiares, ¿no? Entonces ya está todo esto escrito y abajo, no, bueno, aquí falta lo que dice Salvador yo soy Salvador Francisco Munguía y Salvador Bejarano, ¿no? Eso no lo pongo yo. Y aquí están los temas que tocamos. Por ejemplo, bueno, aquí rescatando el meme de la niña que dice doctora. Bueno, pues ahí está lo del meme. Bombero, astronauta, entre otras cosas. Y así nos estamos, no, yo me organizo de esta manera porque en lo personal yo nada más necesito como una palabra clave para poder desembocarme. También hay que tener en cuenta que cada uno es completamente distinto en la manera en la que puede, como exponer las cosas las cuales quiere hablar. Entonces, por ejemplo, yo necesito nada más esto. Salvador hay veces que sí escribe ideas completas y como que las va leyendo cuando estamos grabando. Me va escuchando, él va leyendo, es como de, ok, también quiero rescatar esto porque hablaste de esto. Entonces, él es como de ideas muchas más grandes y yo soy de palabras clave. Pero básicamente es así. Sí, por ejemplo, yo les muestro mi libretita. Por ejemplo, esta fue de un podcast de Halloween, en el que rescato la iconografía, la mitología, las distintas mitologías, como lo llaman, nórdica, romana, budista, la católica, la cristiana. Y es un poquito, digo, espero se alcance a ver. Pero obviamente sí, lo platicamos los dos, es un poco muy personal mi manera de escribir, porque a través de asteriscos, a través de distintas situaciones, voy como buscando la manera de entender todo, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso tengo de asteriscos que hablan de la iconografía, de los mitos mexicanos, la comparación, por ejemplo, en el podcast se ve un poquito más natural, porque obviamente las personas no leen lo que yo estoy leyendo, pero por ejemplo, en el podcast en un momento empezamos a comparar la mitología, los mitos mexicanos con Hogwarts, con lo de Harry Potter. Ajá. Y entonces empecé a hablar como las distintas cuestiones que existen, ¿no? Los nahuales, que son animagos, el charro negro, que no me acuerdo con qué lo comparé, pero entonces No me empecé acuerdo. a hacer estas dicotomías entre las dos, entre los mitos mexicanos y esta mito, si lo podríamos llamar así, o nada más historia de Harry Potter. Y obviamente en el podcast, pues se ve como algo que se me acaba de ocurrir. Y muchas veces sí son cosas que se nos acaban de ocurrir en ese momento y sale el chiste. Pero otras veces, pues sí digo como de dónde puedo sacar más información. Y pues aquí voy pasando de lugar a lugar, distintos mitos, lo que pasa en el mundo. Entonces, sí, son como estos dos guiones para cada uno de los dos con el que nos vamos basando. Entonces, es un poco eso. Vale. Entonces tienen este guión de cuaderno y el del celular de Francisco, ¿no? Son distintos. En general son distintos porque cada uno va a decir una cosa y solo anotan lo que va a decir uno, ¿no? Uh-huh. Ok. Y entonces, como con cuánto tiempo, una vez decidido el tema, escriben su guión personal o lo escriben el mero día. Casi. Hay veces, bueno, yo en lo personal, hay veces que son como 4 horas antes de grabar. Es como de, ay, verga, falta esto. Ya nos apuramos. Y y yo soy mucho de literal, es como de,
hacer barrido de lecturas y les digo palabras clave. Entonces yo soy mucho más, no sé, Salvador, yo ahí sí desconozco, pero yo soy mucho más rápido en eso. El escrito es el que me cuesta un poco más de trabajo, pero pues yo sí lo he hecho, que será 4 o 3 horas antes de grabar. En lo personal, casi siempre definimos temas, a veces con 4 días de anticipación, a El tema veces sí se con un día, define. ajá, Sí. a veces con un día, pero yo en lo personal sí tengo, depende del tema, o sea, depende del tema, porque cuando hablamos de cuestiones más humanas, como qué quieres ser de grande, lo más que leo es algún artículo de psicología, qué opinan los psicólogos, o que hablamos de pasatiempos, que es el que va a salir este siguiente martes, ahorita que estamos Mañana. hablando. Mañana, sí. Que hablamos de hobbies y pasatiempos, pues la verdad es un poco sacar lo que viene en mi mente y lo escribo. Pero, por ejemplo, este que les mostraba de Halloween y mitos o el de sueños, sí, yo soy una persona que busco primero, literalmente en Google, ¿no? Los primeros 6, 7 resultados que me encuentro. Y de ahí, la verdad, como que siento que muchas opiniones como quiero saber opiniones de las demás gente, están en las redes sociales. Entonces busco a través de hashtag, a través de ciertos procedimientos, Instagram, Facebook, TikTok en la actualidad, porque son cosas a través de ciertas palabras clave. Puedes ver lo que ya no nada más ves en una TikTok, que también la verdad sí me aviento a veces documentales, leemos libros, los dos, por ejemplo en el de sueños, leí el libro de Carl Jung. Entonces, depende del tema que abarquemos, pero sí en lo personal sí necesito, justo por eso, si lo vieron como cómo lo tengo estructurado, de repente son palabritas que uno y que desuno y que de repente pareciera que no tuvieran relación, o sea, si agarrara de repente dos palabras, por ejemplo, música en la vida, tengo aquí música rápida y en otro lado eh, tengo que escuchar 1000 bandas basura para encontrar una buena. O cosas que ni siquiera se relacionan tal vez, ahorita sí se relacionó, pero de repente tengo Claramente yo no Bauhaus. entiendo sí, yo no entiendo tu libreta. O sea, me dice, pues léele yo. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué estás diciendo esto? Sí, porque estamos hablando de sueños y de repente encuentras que abajo digo Bauhaus, Dalí, y arribita tengo Alemania 2018 y Alemania 1945. Entonces, sí es a través, pero algo que sí ocupo muchísimo, muchísimo son las redes sociales, porque ahí se dan las dudas, se dan las preguntas, se da lo que está opinando la gente en realidad, porque incluso de temas tan básicos como la música, si tú buscas el hashtag música en cualquiera de estas redes, tienes toda una cosmovisión que hablamos de reggaetón, que hablamos de imagen, que hablamos de un álbum, que hablamos de las cuestiones de peleas editoriales, perdón, no editoriales, de autor que hay, y entonces puedes abarcar algo que ni siquiera imaginas. O sea, ahorita que estaba yo, lo de los pasatiempos, la verdad es que muchas veces el pasatiempo yo lo cerraba en un tema en específico, que es el hacer ejercicio, el ver una película, y de repente buscas pasatiempos o hobbies en TikTok y te salen una cantidad de información que de repente no podrías como entender cómo es que las personas lo relacionan, ¿no? Entonces yo ocupo mucho las redes sociales para eso. Sí, y además, como dices, son temas depende del tema, es súper complejo. Como tú dices, por ejemplo, el de sueños, se aventó el libro de Carl Jung, está el libro de sueños de Sigmund Freud, hay demasiado, no solamente se cierra una búsqueda rápida, si el tema es muy apasionante, por ejemplo, tuvimos de invitado a un sexólogo para hablar acerca ¿de qué tema era, bro? Perdón, se me olvidó. Poliamor. El poliamor, pues investigar acerca de quiénes son los que han hablado de poliamor, las personas que son poliamorosas, por qué piensan que son así, por qué les llegó a gustar, o sea, en verdad sí. Hay veces que tenemos hasta 5 días de investigación previa para poder llegar a esto. Hay algunas, por ejemplo, también el de mitología griega, llegamos a investigar bastantes cosas, que son los bacanales, que es no sé, mil y un cosas que al final todo se converge en la Navidad. Entonces, o sea, un montón de cosas súper raras. Y eso es lo único que me gustaría rescatar, esta parte de que depende del tema, depende de la investigación. Sí, justamente. Por ejemplo, lo de poliamor, algo que yo hice sí fue mucho, digo, aparte fue una situación ahí de planeación un poco
tropezada, pero algo que yo sí hice fue en TikTok buscar poliamor, porque ahí en las redes es donde puedes encontrar no solamente alguien que habla de poliamor, es alguien que lo vive, alguien que ya ha estudiado, que ya lleva una vida con eso, y yo nada más no es un video que de repente alguien dijo, soy poliamoroso, o ya nada más es un podcast que alguien habló sobre poliamor, sino ya hay toda una vida, ya todo un proceso que obviamente solamente son estas personas cómo llevan el poliamor. Y entonces puedes decir, va, tal vez el psicólogo me diga que el poliamor es así, 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 ¿no? Porque eso es lo que estudiamos. Pero esta pareja poliamorosa que me encontré en TikTok lo lleva de esta manera y sus situaciones en el podcast bromeamos mucho de el poliamor que existe en Estados Unidos y en México. Son poliamores, a pesar de ser el mismo tema, Completamente distintos. Y estamos hablando que una pareja poliamorosa se conoció en la combi y la otra en Las Vegas y o sea, son cuestiones y que muchas veces de ahí nace esta broma, este chiste, ¿no? Porque si nada más hablaras del tema poliamor y te pondieras a leer Wikipedia y lo que dice un psicólogo, de repente se queda ahí y no podemos saber más del tema. Pero ya cuando hablamos de todo este contexto de cada situación, que es lo que hablábamos, mencionábamos hace rato, ¿no? Las diferentes vidas que llevamos, yo he tenido un diferente acercamiento a la palabra poliamor de la que ha tenido Francisco. Y así con cada tema que hemos tocado. Entonces es lo que nos puede dar el poder hablar de ello. Pero ya se dieron cuenta que hablamos un montón, también por eso nos complementamos. Sí. Una disculpa si nos hablamos mucho. Sí. De hecho, está bien, está muy bien. Yo no sé cómo eres acuario y hablas bastante. O sea, con todo respeto, pero los acuarios son muy calladitos. Ay, Francisco se nos va. Es que estuvo buenísimo. Es que en mi vida personal la verdad es que soy un poquito más callado. No mames. No, pero está muy padre cómo te has abierto con nosotros. Así que eso sí se agradece. Qué bello, qué bello. A ver, mi siguiente pregunta es bueno, antes de empezar a grabar podcast, ¿cuánto tiempo se tarda? O sea, lo O practicas sea, ya en el mero día de varias grabación. veces. Ajá, o antes, o unos días antes practican, o cómo le hacen. No, o sea, literal, nos tardamos mucho más en montar, como bien decía Salvador, en revisar encuadre, en revisar audio, y todavía, ay, perdón, Lolita Ayala, perdón, ustedes, ya se fue. Esta parte de montar audio, de montar cámaras, montar audio, montar el set, es donde nos llevamos, depende de cómo estemos nuestro mood, porque pueden que nos tardemos de 15 minutos hasta 1 hora completa. O más. O más. Y eso es porque nos estamos pasando chido, estamos platicando de nuestras cosas, o a veces sí estamos platicando acerca de lo que encontramos del tema. Pero muy poco. Ajá, es mucho más raro, es más común que estemos platicando acerca de nosotros. Y creo yo que no practicamos porque sabemos cómo nosotros peloteamos los temas. Creo que una parte esencial de proponerle un podcast a alguien es saber cómo es tu química al hablar con esa persona. Y en lo personal yo sabía que Salvador y yo, pues tenemos una muy buena química platicando de cualquier tema y sacamos tonterías de cualquier tema. Y ambos sabemos bastante de cualquier tema. Entonces no... creo que esa era la parte primordial. Pero no, respondiendo mejor a tu respuesta, pues, a tu pregunta, perdón, pues no ensayamos nada. O sea, no. No, porque aparte, si muchas veces incluso, a pesar de tener la información y que los dos queremos ya sacar lo que encontramos, ¿no? Uh-huh. Si un poquito empezáramos hablando de eso, la verdad que en el podcast se tornaría en estos programas en los que de repente escuchas que dicen, como te dije afuera de cámara, como te dije hace rato, como lo platicábamos hace rato. Y entonces ya no ves la plática real que sale, ¿no? La reflexión en el momento que sale. Como que en específico para el formato que tenemos de podcast, si antes debatiéramos el tema, o sea, sí lo llegamos a debatir, pero siempre por encimita, o sea, siempre es un poquito como, o sea, por ejemplo, tuvimos uno de cosas del internet y él me comentó, voy a tocar el tema de la Bad Butter de Bella Thorne. ¿Sí era Bella Thorne o cómo se llama? No, es la de Belle Delphine. Belle Delphine, la chica que sacó su agua de chica gamer.
de que se bañaba y todo eso. Y entonces Ajá. ya me lo menciona y ya sé hacia dónde va. Y siempre, por ejemplo, cuando alguno de los dos propone un tema, es como de, chido tu tema, bro, pero explícame un poquito más, ¿qué quieres que abarquemos? Porque de repente si dices como, vamos a hablar de peces, es como, va, pero ¿de A- qué quieres que hablemos, no? Ahora quiero hablar de peces. Estaría chido hablar de acuarios y todo el rollo. O sea, Un acuario hablando de acuarios. yo sí he tenido peces, por ejemplo. O sea, es un acuario hablando, qué güey. Pero es justo eso, o sea, porque muchas veces el quemar el tema, pues ya de repente nos sentaríamos y diríamos, ¿cómo no? Pues yo leí lo mismo que tú. Ujú. Que sí nos Sí, ha pasado, justo. que los dos decimos, lo sacaste de tal página. Simón, la neta es que sí. Pero justo el hablar de la nada, el hablar sin tener este guión, en este formato ayuda. Obviamente, si intentas hacer eso en un corto, pues no, pero Ajá, o en la televisión, no, no, para nada, no, no sirve. A menos que seas el Capi Pérez y te den la libertad completa para poder hacer cualquier mamada en un sketch. Ay, perdón, para poder hacer cualquier cosa en un sketch de 5 minutos. O sea, ahí sí funcionaría, pero pues realmente en medios tradicionales, pues no es muy común. Normalmente hasta en la radio, como bien decía Salvador, tienen un guión al respecto. Incluso pues sí, se nota súper forzado. Y como bien dice mi compa, pues realmente nosotros no peloteamos el tema antes porque incluso puede que digamos algo que después ya no nos acordemos y ambos dijimos, no mames, debemos de decir eso. Pues no, no es el mismo chiste ni siquiera, no es la misma intensidad, no es la misma risa. o hemos quemado chistes, o sea, hemos quemado Ay, chistes sí. fuera de cámara, que ya la verdad es que repetirlo delante de cámara se vuelve algo como que ya no es natural, o sea, ya no te puedes reír, cagar de la risa, Ajá. como pasa cuando lo acabas de decir, o sea, ahorita su chiste de acuario, si me lo hubiera platicado y me lo hubiera mandado por WhatsApp y ahorita lo dice, yo hubiera dicho como de, Ja, estuvo ja, bueno, ja. ¿no? Pero de repente justo esta de que yo seguía hablando y en eso mi mente dijo como, estás bien, güey, se vuelve diferente ante los escuchas, ante cámara, ante todo, porque si no, y si hay unos en los que sí tenemos esta situación de guión, por ejemplo, en el que tú hablamos de arte que fue un poquito más especial. Sí. Sí, en ese sí tuve yo que hacer una presentación y sí hubo un poquito más de guión especializado porque es un tema ya muy puntual y que sí platicamos un poquito antes. Oye, voy a tomar esto, Ujú. oye, te traigo esta actividad para que no fuera nada más de repente como de, oye, traigo esta actividad y ahí los dos planeando, bueno, ahorita vamos a hacer esto. O sea, sí se tiene que planear a veces cosas, pero muchas veces si lo tocamos, se quema. Vale, vale. Y ahora, ya hablamos muchísimo acerca de lo que hay antes, pero ¿qué nos puedes decir acerca de la postproducción? ¿De qué hay después de grabar sus podcasts y todo esto? ¿Tienen algún Uh, proceso? ¿Tienen algún ritual? ¿Tienen algo ya definido? Pues pues sí. para empezar, apagar cámaras. O sea, lo primero es apagar cámaras, desconectar, apagar el Phantom de la mezcladora que es de la esta. Y en ese mismo momento, normalmente el que se para a quitar las SDs es Francisco. En lo que vemos audio, antes, como yo estaba más güey en el audio, ya me ayudó un poquito justo Francisco. Ya empezamos a retocar audio, tenemos unos presets hechos y en el momento, si el audio no falló por algunas cuestiones que a veces llega a fallar por lluvia o porque hay un invitado y tenemos un segundo micrófono, en ese momento se hace la edición de audio, se tiene que exportar audio y empezar a pasar de las SDs todo lo que todo lo que se grabó, ¿no? Para vaciar y como muchas veces grabamos un podcast después, pues es pasar a una carpeta todo eso y ya hasta el otro día, si quieres eso explícalo tú, hasta ¿Qué de- la cuestión de edición, ya Ah, sí, sí, sí. Ya después de todo eso de que lo pasa a mi disco duro, lo guarda en su computadora, ya después nos lo pasamos y demás, llegamos a la parte de empezar a editar el video. Como bien dijo Salvador, él hizo toda la entidad gráfica, entonces él ya tiene incluso preparados algunas cosas de las promos, que son un formato de 16:9, que es lo que respeta la pantalla del teléfono. Él hizo unas cosas así. Él hizo sí las tenemos partes de las formatos base, miniaturas. Ajá, son los formatos bases. supers, las promos, Ujú. por ejemplo, el intro ya está hecho, o sea, no se tiene que montar Ajá. cada vez. Sí, y nada más es como de, pues sincroniza audio con video en Premiere
y de ahí empieza a revisar que quede bien, que todo esté adecuado. De ahí vas metiendo todos los shures, ¿no? Que son las bases de todo esto del fondo, del intro, que si quieres arreglar el color que teníamos de nuestras caras, pues vete a corrección de color para poder, para que no se vea opaco, para arreglar contrastes, para arreglar negros. ¿Qué más? De ahí preparamos todas las promocionales, las dividimos, armamos otras carpetas También y hay de una ahí, censura. ajá, también hay veces que tenemos censuras. Ya no lo ocupamos tanto porque ya nos cuidamos un poquito más, pero pues realmente antes era como de, bueno, yo en lo personal ponía un avioncito en la Ujú. boca o incluso nos bajamos el audio. Eso sí lo hacemos todavía, como que bajamos el audio. O quitar los tiempos muertos, porque aunque Ajá. ya casi no los tenemos, sí hay veces en que los dos o me entra una llamada o algo se cae o la cámara dejó de grabar y alguien se tuvo que parar, nos ganó las ganas de ir al baño. Ujú. Entonces de repente es como de una pausa que obviamente en video pues de repente es de estamos platicando así normal y de repente es como, oye, tengo que ir a miar. Ok, va. Eh, Entonces ya vamos todo el rollo y en edición pues ya obviamente en el momento que Todo se limpia. ajá, se corta y se va limpiando y son cortes. Ah, y también pues antes nada más teníamos una cámara, ahorita ya hemos grabado con Hasta dos o con incluso 3. tres cámaras, entonces pues es el montaje y es obviamente hacer en Premiere el multicámara y estar Ujú. viendo qué toma va en qué momento, porque como de repente tenemos cosas enfrente de nosotros, yo en mi caso la laptop, él a Manuel, que es un personaje que tenemos en el podcast, de repente estamos hablando y decimos como, no, el tamal estaba así de grande, pero mi así de grande queda enfrente de la laptop, entonces tenemos Entonces que cambias de agarrar la cámara. cámara lateral. Entonces, y ya después, justo como dice, son las promos, que ya tenemos ciertos formatos prehechos que también han evolucionado, porque antes hacíamos el corte de cada video y lo ampliábamos, ahorita ya nada más es un montaje y un corte y una selección, Y pero por ejemplo, sí, ustedes van en quinto semestre, ¿no? Sí, ¿no? Sí me decían eso. Ya están viendo edición de video ahorita, digo, de audio ahorita, ¿verdad? O, Sí, sí. Sí, de hecho, en estas semanas hemos estado viendo eso. ok. Pues esa parte les van a decir mucho de que no, hay que limpiar audios, los tiempos muertos, y eso es lo mismo con la parte del video. Como decía Salvador, es de, pues los tiempos muertos, cualquier cosa cagada que haya pasado que no tiene nada que ver con el podcast, y pues, ¿para qué quieren ver cómo Salvador le contesta al señor que le arregló su bicicleta? O sea, no, ¿para qué? Entonces se corta el video y se vuelve a unir con el otro cacho. Digo, hay veces que tratamos de hacer los cortes de una manera un poco más limpia para que no se sienta de sí, solo con un madrazo cambio de cámara. todo eso. Ajá, exacto. Pero hay veces que es imposible. Hay veces que a los dos se nos olvida el tema, lo que estábamos diciendo, o simplemente arrancamos de manera completamente diferente. Sí, y Entonces, pasa muchas veces como ahorita le pasó aquí al otro Francisco, que ajá, justo ajá, es, ya tengo el tema preparado, ya tengo la pregunta preparada, o empiezas a hablar y hablar y hablar, 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 y de repente como iniciaste hablando de puerquitos que venden en Xochimilco, y de repente ya tú seguiste hablando toda esta verborrea que traías y estás y se hablando va. de, no, y entonces Vania tenía que la cabeza negra y llega un punto que tu cerebro dice como de espérate, ¿de qué estaba hablando? ¿Hacia dónde iba? No tengo ni idea. Y obviamente, Ujú. pues eso se corta, ¿no? Sí. Porque se vuelve una plática de 5 minutos en la que no dijiste nada, ni aportaste nada, y solamente al final fue ¿de qué estamos hablando? Ujú, justo. Entonces, si aporta, se queda, si no, Y nos gracias. pasa, y nos pasa mucho, 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 mucho. Pues sí, la verdad es que eh, se siente, bueno, de todo lo que hemos hablado, creo que lo que más se siente sí es la química que hay. No sé si es por los años que se conozcan, no sé si es pues las vibes de cada uno, pero se siente Ujú. muchísimo y también es para nosotros cómodo el poder estar platicando y estar entrevistando a personas como ustedes, porque es más relajado también para nosotros que estamos empezando, ¿no? Digo, Francisco en su momento habrá pasado por lo mismo, es muy extrovertido, tal vez no fue igual, pero pues les agradecemos mucho por habernos aceptado la entrevista, repito que de imprevisto y que nos hayan prestado su tiempo. Ya les diremos cómo nos fue con todo esto y muchas Venga, gracias. no, nada, no se preocupen, gracias a ustedes. En lo personal yo me siento súper halagado porque nos hayan invitado. Es la primera vez que nos invitan a algo así y es como de, no mames, Se siente bonito el poder compartir estas experiencias. Gracias Sí, por sí, sí. considerarnos. Muchas Muchas gracias. gracias. Y de aquí pues que vengan cosas grandes y los entrevisten más.
Excelente. Y pues si ustedes pueden, vayan a darles una vuelta igual por el podcast. Sí, no sé quién ya la ha visto o quién no lo haya visto. Yo Ah, ya lo Atala. vi, está bueno. ok. Ya, Atala es el contacto, Atala es la fan. Si ustedes, si Tocayo, Ahí Vania, compartan si el pueden, link, comenten. sí, revísenlo, Ok. ¿verdad? No se van a arrepentir, estamos bien. Díganle a Así su como grupo nos así ven, como de, es que nos cobraron pidiendo que mandáramos esta publicación que dice seguirnos. Pero así es. cosas así. Claro que sí. Sí, vamos a Vale. recomendarlos. Al menos en la Muchas clase gracias. y ya de ahí que los demás también recomienden sus demás clases y así. Muchas gracias, muchas Vale. gracias.